Estamos en otra propuesta de curas y monjas, hoy con una religiosa que la hemos hecho venir desde Boven, la hermana Naucracia de las hermanas de la Orden de San Basilio Magno, que nos está acompañando. Muchísimas gracias, hermana. Nos ha traído un material de trabajo muy importante porque precisamente están cumpliendo el jubileo de los 75 años la Orden aquí en la Argentina. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Bien. Hermana, coméntenos un poquito respecto de la orden que usted integra, que la conocemos poco aquí en San Rafael, en Malargüe, porque ustedes tienen su campo de acción en Boven, en General Alvear, ¿verdad? Nuestro campo de acciones está centrado en Boven. Fuimos solicitadas por el reverendo padre Basilio Benisuc en 1963. Hemos llegado con una misión de catequesis. Hubo un grupo muy numeroso de feligreses ucranianos y desatendidos por mucho tiempo, sin sacerdote, porque en la época los sacerdotes del rito bizantino, o sea, los que son de la iglesia ucraniana, eran muy pocos. Y llega el padre Basilio Mendoza de Roma, donde fue a concluir sus estudios de teología y doctorado, y se siente solo, necesita a alguien que colabore. El padre Basilio nos conoce a nosotros de Ucrania. Claro. Inmediatamente solicita a nuestra madre provincial el apoyo y la compañía de las hermanas de la Orden San Basilio Magno. El padre Basilio cumplió una importante labor en Boven, debemos recordar, ¿no? Y el padre Basilio, sí, fue párroco virtual, fundador del Colegio San Cayetano, que actualmente el colegio está en la calle Centenario, porque nació en la parroquia San Cayetano, y el sueño del padre era tener una escuela. Nosotros le cedimos el terreno y bueno, me toca a mí ser el representante legal y cuidar de esta gran obra que nos dejó el padre Basilio, confió en nuestras manos. Hermana, la orden que usted integra es una de las más antiguas de la iglesia, ¿verdad? La Orden de San Basilio Magno, sí, es la más antigua. Nuestra fundadora fue fundada en Grecia, en Atenas, en Grecia, con la propia familia del padre de San Basilio. San Basilio, cuando termina sus estudios de filosofía, fallece su hermano, y ahí Santa Macrina le propone fundar la orden. Ella es fundadora de la rama femenina y San Basilio de la rama masculina. San Basilio escribe las reglas monásticas, las menores y las reglas. Hermana, y esto es en los primeros siglos de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Hermana, ¿y cuándo llegan ustedes como orden a la Argentina? En el año 1939 viene el obispo de Ucrania a visitar todas las emigraciones que escapan de la guerra y ve que hay una misión muy grande por hacer acá en la Argentina, en la iglesia del rito bizantino, y bueno, hace falta un pastor, hace falta alguien que cuide de su rebaño. Solicita a la madre de ahí de Ucrania 3 hermanas misioneras, de las cuales llegan 2 a la Argentina porque una fallece en el trayecto en el camino. Y en el año 39 las hermanas llegan a Apóstoles, una ciudad donde ya había muchísimos chicos esperando su catequesis. Tal es así que su primer catequesis fue de 120 niños, en la cual mi papá fue uno de los alumnos, de la madre Sofronia. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo. Sí. Hermana, y usted es misionera, ¿verdad? Sí, yo soy misionera, nací en San José, en un pueblito llamado San José. Y cuénteme cómo era su familia, cómo era San José, cómo ustedes, de alguna manera, cómo su familia había descubierto la fe católica. Mi familia ya es de fe católica. Mi familia pertenece también a la iglesia del rito bizantino. Nosotros somos ucranianos, descendientes de Ucrania. Vinieron mis abuelos. Bueno, se radicaron en San José, y en San José casi todo el pueblo
de gente ucraniana, o sea, ahí latinos hay muy pocos, tanto apóstoles y toda esa parte, ¿no es cierto?, de misiones donde se radicaron las hermanas, había, no quiero exagerar mucho, pero mínimo 20.000 familias ucranianas. Y, hermana, ¿qué diferencia el rito ucraniano, digamos, del el romano, del latino, el que conocemos nosotros? No existe el rito ucraniano, es el rito bizantino. Bizantino. Bizantino y el rito latino. Hay diferencias de rito por cómo se celebran las liturgias, las fiestas principales de la iglesia que son inamovibles. Tenemos, por ejemplo, hoy tenemos una fiesta que es de la transfiguración de nuestro Señor, que siempre va a ser el 6 de agosto. Claro. Tenemos diferentes tradiciones. En el rito bizantino, el sacerdote celebra la misa siempre dando la espalda a la feligresía. En la iglesia del rito bizantino no existen estatuas, se ornamenta la iglesia con íconos pintados directamente en la pared, y hay una serie de teología que nos distingue del rito latino. Hermana, y ustedes, de todas maneras, cuando no tienen sacerdote allí en la parroquia de Boven, acuden también a la misa de rito latino, ¿verdad? Nosotros estamos abiertas a las necesidades y a ocurrir y concurrir a la Iglesia Universal. Ya no es que, vamos a decir, en Boven no tuvimos párroco. Boven no tuvo la suerte de tener un párroco del rito bizantino exclusivamente. Exacto. Estaba el padre Basilio, que cumplió 2 funciones, que era un sacerdote birritual. Exacto. Tanto en la iglesia latina como en la iglesia de rito bizantino. Dice de rito bizantino ucraniano porque acá tenemos nada más que una colonización ucraniana, pero el rito bizantino también se puede extender en otros idiomas. Exacto, claro. Nosotros cuando decimos eso, un poco nos hacemos eco de nuestros hermanos de Boven, ¿no? Que claro, dicen la iglesia ucraniana, que es un poco como se conoce popularmente, ¿no? Popularmente iglesia, pero es del rito bizantino. Claro. Es más, en Boven hay una confusión que a veces nos hace divertir un poco, porque dicen, ¿vamos a la católica o vamos a la ucraniana? Es como hay una confusión, pero no, tanto la ucraniana como la iglesia latina tienen la misma fe, que es la fe católica. Es muy interesante esto que nos está conversando, hermana. Nosotros ahora vamos a hacer una brevísima pausa y luego vamos a conversar un poquito más acerca de cómo descubrió usted la vocación, cómo es la formación en la orden que usted integra y bueno, y también la importante labor pastoral que están realizando en Boven. Nos aguardan unos instantes ustedes, ya volvemos aquí con la hermana Naucrasia, con quien estamos compartiendo esta tarde un café, un té, para de alguna manera amenizar esta charla que compartimos con ella. En la escuela me preguntaban, como generalmente se pregunta a los alumnos, ¿cuál sería tu carrera en el futuro? Y yo dije, yo voy a ser monjita. Entonces me llamaba la polaca monja, la monja polaquita. Seguimos aquí en De Curas y Monjas conversando con la hermana Naucrasia. Nos comentaba un poco recién respecto de bueno, el origen de las hermanas de la Orden de San Basilio Magno, su llegada a Boven, donde actualmente están radicadas. Hermana, y le quería preguntar ahora, ¿cómo surge en usted la vocación a la vida religiosa estando allí en San José, Misiones? Desde muy chica me gustó mucho ver una religiosa enseñando catequesis, participando de la Divina Liturgia. Tal es así que era chiquita, tenía 6 años, cuando vinieron por primera vez 2 religiosas de San José ya con votos simples
Y yo me daba vuelta en la iglesia cada rato y las miraba, cada rato y las miraba, cada rato y las miraba y decía, ay, qué hermoso si yo pudiera ser una monjita igual que las que estaban ahí en la iglesia, presidiendo la Divina Liturgia. Y bueno, empecé a decirle a mi papá que me voy a hacer religiosa como las dos vecinas que nos vinieron a visitar, que era la hermana Andrea y la hermana Elena. Mi mamá decía, no, dice, sos chiquita, ¿cómo vas a hablar eso? Yo digo, mirá, tío Pedro, sacerdote, y bueno, y más familia que tenía dentro de la vida consagrada, y todo eso es como que me contagiaba. Me contagiaba, mamá nos hacía rezar muchísimo. Y yo no entendía mucho que era ser monjita y que era ser una persona, ¿no es cierto?, laica, o casarme y formar mi familia. Pero nada de eso me importaba. A mí, en la escuela me preguntaban, como generalmente se pregunta a los alumnos, ¿cuál sería tu carrera en el futuro? Y yo dije, yo voy a ser monjita. Entonces me llamaba la polaca monja, la monja polaquita. Más allá de que yo pertenecía a una descendencia de ucranianos, no de Claro. polacos, pero ahí en Misiones, en una época, todos éramos polacos. La gente no hacía mucha diferencia de un ucraniano y un polaco, porque cuando emigraron, las primeras emigraciones llegaron bastante mezcladitas, y no fueron todas de Ucrania. Claro. Es como que de Ucrania emigraron y después de otros países llegaron a... Hermana, ¿y cuántos años tenía cuando usted decide partir? Muy chiquita, de 10 años yo decidí irme al colegio, el más cercano que había, que era el Colegio Cristo Rey en Apóstoles. Ahí hice mi quinto y mi sexto grado, y cada vez mi vocación iba madurando más. Cuando terminábamos el primario teníamos que decidir si íbamos o no íbamos a Buenos Aires. Y las que no teníamos edad todavía para entrar al noviciado, nos mandaban al secundario, a hacer seguir la... Claro, la escuela secundaria. La escuela secundaria. Y las que tenían ya edad entraban al noviciado. Entrábamos al noviciado muy jovencita, en esa época con 16 años. Y yo, como tenía una locura ya de vestir los hábitos ya, la Madre Provincial me permite entrar al noviciado a los 15 años, y a los 16 tomé el hábito. Cuando hago los primeros votos ni siquiera tengo la libreta de el DNI, el documento. Así que era una cosa que ya nací con esa vocación, y Dios me dio la gracia que cada vez la iba cultivando más. ¿Cuándo realiza sus votos perpetuos, hermana? Mis votos, nosotros realizamos primero los votos temporales. Los votos temporales realizo con 18 años, imagínate. Y 5 años más, porque nosotros tenemos los votos temporarios, que es que es un tiempo de experiencia, y en esa época concluimos los estudios de teología, o sea, todo lo que nos queda por aprender sobre la vida religiosa. Y a los 5 años después hacemos los votos perpetuos, que ya son para toda la vida. Que ahí nos dan el anillo, la cruz, las constituciones, y hay toda una ceremonia. Hermana, y una vez que usted realiza sus votos perpetuos, ¿dónde fue destinada? ¿Cuáles han sido sus destinos? Nosotros tenemos, no tenemos un destino, ¿no es cierto?, así, digamos, puntual. A nosotros la congregación nos manda donde nos necesita. Desde muy joven a mí me tocó trabajar con las niñas internas en Buenos Aires. No fue muy fácil la tarea, porque Buenos Aires siempre fue Buenos Aires. Okay. Al poco tiempo me mandan a otra casa, y después estuve 3 años en la casa en Villa Adelina, porque tenemos varios colegios en Buenos Aires. Después me tocó Sarandí, donde se abre una casa, una experiencia nueva. Al poco tiempo me mandan otra vez a Villa Adelina, porque me necesitan. Claro. Es porque no tenemos un lugar así definido, como decir, hago los votos temporarios y me quedo, ponerle en Berisso y trabajo toda la vida. Me tocó muchas misiones, me tocó trabajar muchos años en Brasil, donde tuve que aprender idioma, tuve que inculturarme, y siempre he trabajado con niños. Siempre he trabajado con niños. ¿Cuál es el carisma de las hermanas de la Orden de San Basilio Magno?
Nosotros tenemos la parte, digamos, el carisma nuestro es ser presencia orante, santificante y sanante. Ese es el carisma, ¿no es cierto? ¿Y esa presencia santificante cómo se realiza, hermana? Y a través de la presencia santificante se realiza a través de una vida trinitaria. O sea, hay que llenarse de Dios para después poder transmitir ese Dios al prójimo o al que necesita. ¿Qué momentos de oración tienen ustedes como religiosas? Nosotros tenemos varias horitas en el día. A la mañana tenemos la meditación diaria, rezamos el breviario, después tenemos, como le estoy hablando, como de vida contemplativa, porque nosotros tenemos que tener más vida contemplativa que activa, sí. Pero a veces las necesidades nos llevan al activismo. Rezamos, hacemos el examen todos los días, a mediodía, tenemos vísperas por la tarde, tenemos nocturna, o sea, el breviario se reza completito, claro, en diferentes horarios. Hermana, ¿y ustedes siempre viven en comunidad? Sí, nosotros somos de vida comunitaria. Y no puede haber menos de 3 hermanitas, que en este momento nuestra comunidad se compone de 3 hermanitas nada más. Y en Boven, hermana, ¿qué actividad realizan en este momento? En este momento realizamos tenemos 3 ramales. Tenemos el CDIF, el comedor, digamos, el CDIF, que son la contención de los niños de todas aquellas madres que trabajan. Tenemos el hogar, que es el fuerte nuestro, de nuestra misión acá en Boven. Tenemos el hogarcito de todas aquellas nenas de padres de familias desintegradas, nenas que necesitan una mamá que las cuide. Gracias a Dios tenemos el apoyo de 3 celadoras. Las nenas no sienten tanto porque siempre el hábito es como que ahí viene la monja. Pero cuando hay una celadora la ven más como mamá. Y estamos en la parte educativa. Así que hay una hermanita en la parte del CDI y otra hermanita en la parte educativa y bueno, y a mí me toca todas las partes. Hermana, vamos ahora a hacer otra pausa, ya se nos han ido más de 8 minutos y vamos a volver en el próximo bloque para seguir conversando y conociendo de esta importante labor que están realizando estas religiosas allí en Boven. Ver a una hermana es como que se quedan tranquilas. Mi hija está en manos de una religiosa. Y la religiosa se va a encargar de la educación integral de ese niño. Seguimos aquí en De Curas y Monjas, hablando con la hermana Naucrasia de las Hermanas de la Orden de San Basilio Magno. Y nos comentabas antes de la pausa, hermana, respecto de la labor que desarrollan en Boven en 3 frentes. Podríamos comenzar a desarrollar un poco cada uno de estos 3 frentes, ¿no? ¿Qué es el hogar de niñas? El hogar de niñas se llama así porque estas nenas que están en el hogarcito no tienen un hogar constituido. Pueden ser nenas ya de segundas nupcias y hasta terceras si se quiere. Y el problema de estas nenas es muy grave, porque no saben a qué padre o a qué madre. Y bueno, recurren a un asistente social, el asistente social le hace todo un seguimiento, un expediente, y las deriva a un hogar donde las nenas pueden estar contenidas y recibir un poco una parte, digamos así, tanto intelectual, espiritual, porque se le prepara muchas para la primera comunión, el bautismo. No se les respeta la fe que traen de su casa, no es que uno le quiera cambiar, ¿no es cierto? Exacto. Y vemos que las nenas en ese hogar se encariñan tanto que cuando les llega el momento, porque con la 26061 ahora no puede haber un hogar de mucha trayectoria, tiene que ser 90 días máximo y las tienen que renovar. Y tenemos varios ejemplos de nenas que lloran y que bueno, que se quieren quedar en el hogarcito por la parte esa maternal que sienten por parte del personal que a cargo de las nenas. Ven cómo las bañan, las peinan, las visten, el perfume, todo eso es lo que a las nenas les encanta.
la parte, digamos, recreativa, se sientan, que le leen un cuento, generalmente vienen de padres, quiero despreciar mucho, pero analfabetos. Claro. Por ahí papás que no saben firmar, no saben leer. Entonces toda esa parte le va desarrollando la parte intelectual de la niña y bueno, y la parte física también, porque la nutrición, la parte nutritiva también es importante. Hermana, ¿y cuántas chicas tienen promedio, digamos? Porque no, varía permanentemente, ¿no? Varía permanentemente. Sabíamos tener hasta 27, 30, pero ahora felizmente se ha regularizado un poco la situación y tenemos 15 en este momento. Podemos tener 15 en planilla porque hay hogar de día y hay hogar de todo, de las 24 horas. Tenemos varios nenes que son para el hogar de día nada más porque sus padres. Hermana, y respecto de la actividad social que ustedes realizan. Y esta sería la actividad social. Esa es la actividad social. ¿Y en el colegio? Y en la parte de la escuela, nosotros, bueno, la parte educativa, la parte pedagógica, tenemos salitas de 3 años, de 4, de 5 hasta séptimo. Y es una educación, digamos así, bueno, ahí ya está la directora donde ella sigue todo el programa educativo que nos bajan desde la Dirección General de Escuela, pero digamos de la parte privada. Exacto. Hermana, ¿y cómo hacen para sostener estas obras? Y es difícil. Hay que tener mucha fe en la divina providencia. Porque los tiempos han cambiado muchísimo. Nosotros cuando llegamos a Boven teníamos muchísimas donaciones, gente que se acercaba, que bueno, hasta gente que nos traía juguetes, ropa, y no sé bien cómo fueron los principios, pero sé que no hubo aporte para el personal docente, y entonces diferentes bodegas, empresas, se encargaban del bono de sueldo de una de las docentes. Pero ahora las épocas han cambiado mucho. Boven es muy castigado, así que ya, bueno, todo cambia. El ferrocarril, el cierre del ferrocarril sin lugar a dudas afectó Afectó muchísimo. Pero lo que más afecta ahora en este momento son las contingencias climáticas, que Boven ya está sin cosecha como 3 años. Claro. Pero felizmente la Divina Providencia nunca nos desamparó. Claro. Yo lo que siempre le digo a las hermanitas o ahí nosotros, San Cayetano nos tiene bajo su protección. Hermana, ¿y cómo llevan a ustedes este trabajo tan importante de llegar con un mensaje de fe esperanzador a la gente que tiene tantos problemas? Por ejemplo, a las familias de estas nenas que usted nos decía que están en el hogarcito, a esas niñas. ¿Cómo se hace en este momento donde por allí la gente está incrédula para seguir insistiendo con el mensaje? Nosotros hemos experimentado esto, que la gente nos tiene mucha fe y eso es lo que nos fortalece, que la presencia de una religiosa en un pueblo grande o chico, donde fuera o en cualquier ámbito, es como una columna y un sostén para todo lo que es psicológico. Y bueno, no sé cómo decirte, ver a una hermana es como que se quedan tranquilas. Mi hija está en manos de una religiosa. Y la religiosa se va a encargar de la educación integral de ese niño. Tamaña responsabilidad recae sobre sus hombros también, hermana. Tamaña responsabilidad, usted lo dijo. Pero bueno, Dios cuando te llama, te da una vocación para algo, te da la fuerza necesaria y la iluminación y todo lo que las armas que necesitas o las herramientas que necesitas para el trabajo. Hermana, es tan importante esto que usted nos termina de decir, ¿no? Porque también eso nos debe servir a cada uno de nosotros, los laicos católicos, para saber que cuando Dios te da una responsabilidad, también te va a dar las fuerzas, ¿no? Y a veces no confiamos mucho en esas fuerzas del Señor, ¿no? Y queremos hacer todo nosotros. A nosotros también a veces se nos debilita, pero bueno, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante porque es un emprendimiento que te da la vida. O sea, vos tenés que confiarte en la Divina Providencia, entregarte en manos de Dios y saber que Dios nunca abandona su obra. Esperemos que nunca abandone su obra, hermana.
Y seguramente es así, porque el Señor nos va a seguir regalando muchas monjas y curas realmente comprometidos. Les agradecemos muchísimo que haya viajado exclusivamente desde Boven para participar de nuestro programa. Por allí la hermana no sabía mucho de qué es lo que se trataba. No, esperemos que se haya sentido cómoda, hermana. Muchísimas muy cómoda, gracias. Muy tranquila, y bueno, yo también le agradezco muchísimo de poder compartir todo lo que el trabajo que se realiza en Boven. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Si este programa le gustó, esperemos que sí, solamente le pedimos una oración para que el Señor siga enviándonos más curas y monjas que ayuden a nuestra edificación. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana.